Ahora sí ya. Tal parece que ya todo volvió a la normalidad en el nombre de Jesús, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar. ¿Se recuerdan ustedes que nos quedamos en el capítulo número 13, versículo 2 del libro de los Salmos? Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la desesperación de David consigo mismo y con los demás. Y la palabra de Dios dice ahí en el versículo 2: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Bueno, mis amados, no es de maravillarse el por qué David estaba desanimado, ¿verdad? Recordemos que todas las vicisitudes que pasamos en los días, en el día a día, pues siempre de repente traen algo de desánimo. Y el haber tomado consejo en su propia alma le produjo tristeza en su corazón cada día. Eso es lo que veníamos comentando la semana pasada, que cuando nosotros solamente pensamos que podemos obtener de nuestro propio consejo, de nuestro propio pensamiento, de nuestros propios sentimientos, el beneficio de la respuesta a lo que necesitamos, nos damos cuenta de que nos quedamos muy cortos, ¿verdad? Y por eso necesitamos del Señor. Y por eso dice David: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Bueno, cuando está desanimado y deprimido, la respuesta no va a estar viniendo de uno mismo, mis amados, sino la respuesta está en poner nuestra mirada en el Señor, volver nuestra mirada, nuestros ojos al Padre Celestial. En muchas ocasiones, cuando somos confrontados con problemas, vemos claramente que esto es muy cierto. Mientras más pensamos en los problemas, más nos deprimimos, ¿sí o no? Pero cuando oramos por los problemas, cuando ponemos nuestra situación delante de Dios, eh, nace en nuestro corazón, viene a nuestro corazón un gozo, un glorioso sentido de liberación, de paz y de gozo que llega a nuestra vida. Y es así como opera la fe, ¿verdad? Entonces, el pensar en nuestros problemas, pues la verdad para mí es un arduo trabajo. El estar aquí nada más pensando en mi cabeza con los problemas que lidio día a día, siempre van a traer como mucho trabajo para mi condición. Entonces, yo lo veo como que el problema es como una píldora que Dios quiere que tomemos, pero lo hacemos peor al tenerlo nada más en la boca y masticarlo. No sé si a ustedes les ha pasado que hay personas o han visto que, o a lo mejor a ustedes, que hay personas que no les gusta tomar medicamento y entonces se ponen una píldora, una tableta en la, ¿cómo se llama? En la boca y tal pareciera que no pueden deglutirla y por lo tanto hasta se deshace ahí la píldora y desgraciadamente sabe horrible. Es así como cuando Dios quiere que pasemos por un examen, por una prueba, y lo mejor que podemos hacer es pasarla junto con el Señor, en vez de estar ahí masticando y estar teniendo ahí los problemas en nuestro pensar, en nuestra mente. Y Spurgeon armó un sermón con una frase que decía: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Y sugirió que el sermón tendría los siguientes puntos: habría autotortura, estaría su causa, habría maldición, crimen y cura. Y bueno, pues justamente así es como este hombre decidió poner ¿cómo se llama? Ese sermón de esa manera. Y luego dice David: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esto menciona la tercera manera en la que David estaba deprimido. David no quería perder en ningún área en que era atacado y ver a su enemigo enaltecido sobre él. ¿Cuáles son las tres maneras en las que David se sentía deprimido? Bueno, primero en su relación con Dios. Segundo, consigo mismo. Y tercero, en cuanto a sus enemigos. Y así es lo que nos pasa en muchas ocasiones a ustedes y a mí. Este no es un simple deseo, ¿verdad? Egoísta. David sabía que él era un varón de Dios. Tú y yo sabemos exactamente lo mismo. Somos varones y mujeres de Dios, ¿sí o no? Y tenemos un llamado especial. En este caso, pues
para declarar las virtudes de aquel que nos llamó al reino de su luz admirable, ¿verdad? Para declarar el evangelio de Jesucristo. Y en ese sentido, pues vemos, por ejemplo, que los enemigos de David eran los enemigos de Dios y enemigos sobre el pueblo de Dios. Entonces, lo que se levanta en tu contra no solamente es tu enemigo, sino también es enemigo de Dios y también es enemigo de nosotros como hermanos en Cristo, de esta gran familia, porque todos nosotros tenemos que sentirnos en esa condición, ¿verdad? Dentro de esta familia, y cuando ustedes saben que cuando un miembro de la familia es afectado, pues la familia se afecta completa. Entonces nosotros también tenemos que responder y por eso nos unimos en oración para orar por aquellas personas, por aquellos hermanos que están pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Bueno, entonces el sentimiento que David tenía de que Dios le había abandonado estaba conectado con su sentido de depresión. Y fíjense cómo hay varias fuentes de depresión espiritual, mis amados. Primero, el temperamento. Nosotros no podemos tener un temperamento inclinado hacia la depresión. Segundo, la enfermedad, porque la enfermedad puede drenar la fuerza física y conducir a la depresión. Cuando hay enfermedad, nuestra fuerza física disminuye. Y cuando nuestra fuerza física sentimos que disminuye, pues eso nos deprime. Tercero, el agotamiento también puede dejar a nosotros, ¿verdad? Abiertos hacia la depresión, hacia un sentimiento de abandono. Cuarto, el bajón después de un gran esfuerzo, después de tener mucha adrenalina, ¿verdad? También puede conducir a la depresión. Y por último, la presión de los enemigos espirituales y naturales. Eso nos puede empujar hacia la depresión. Recuerden que nuestros enemigos espirituales son todos aquellos espíritus que se levantan en contra de nosotros, mis amados hermanos, como la enfermedad, la angustia, cualquier espíritu que va en contra de la verdad de Dios siempre nos trata de llevar a la depresión, porque una vez que nos deprimimos, pues entonces el enemigo tiene mayor ventaja sobre nosotros. Por eso es que nosotros debemos de aprender a cautivar nuestros pensamientos y llevarlos a la obediencia a Cristo. Hoy en el devocional que pasé en la mañana, en lo escrito, ¿verdad? Pues hay situaciones en donde hice el comentario propiamente, en donde estamos mandando los devocionales de promesas para tu vida diaria. Hoy hablamos acerca de cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y entonces así es como debemos actuar en contra de nuestras depresiones, en contra de eso que de repente nos lleva a ver lejano a Dios. En el nombre de Jesús tenemos que quitar ese tipo de pensamientos de nuestra vida y mantenernos firmes, como dice Romanos 12:2. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Eso lo leí ahora en la versión, en la traducción viviente. Entonces, mis amados, esto nos lleva a la segunda parte de este Salmo número 13, en donde vemos cómo David tiene una oración de dependencia. Y David ora por su relación con Dios, ¿verdad? Y en el versículo 3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Nosotros no debemos pensar que David tenía en mente dos cosas cuando dijo, mira, respóndeme, ¿verdad? Utilizó el método hebreo de la repetición para mostrar un énfasis. No dijo, mira por un lado y respóndeme por otro lado. No, sino acuérdense que estamos leyendo propiamente un poema y por lo tanto esa repetición solamente fue para mostrarnos un énfasis. David desesperadamente clamó hacia Dios, pidiendo al Señor que le respondiera. Entonces David sintió que Dios no le escuchaba antes y por eso le pregunta en un versículo atrás, ¿me olvidarás para siempre?
¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Se acuerdan de lo que estudiamos el día sábado? Bueno, aún debería seguir clamando debido a que Dios es honrado cuando persistimos y cuando desesperadamente clamamos a Él. Es así como honramos a nuestro Padre Celestial, mis amados. Dios a menudo espera hasta que nuestras oraciones tengan una connotación de desesperación para que Él nos escuche. Y la causa de falta de poder de muchas de nuestras oraciones es traicionada por la falta de desesperación. Fíjense hasta dónde la palabra de Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Muy a menudo oramos casi, ¿verdad? Oramos con la actitud de querer que Dios cuide de las cosas que realmente pues no nos importan tanto. Por eso Dios permite, ¿verdad?, que muchas ocasiones nuestras oraciones tengan una connotación de desespero, porque, miren, hace tiempo utilicé también este ejemplo. Con mucho respeto voy a hacer este comentario. ¿Han visto ustedes cómo los críos o los cachorros de las hienas van y le muerden, le mordisquean el hocico a sus padres para que les regurgiten el alimento y puedan comer? Cuando los cachorros no lo hacen con desesperación, los padres no se sienten motivados. Curiosamente es ese mordisqueo en el hocico lo que les lleva a devolver propiamente el alimento para que sus críos coman. Bueno, pues de esta manera Dios nos permite ver cómo si no actuamos, si no nuestra oración es hasta el punto de desesperación, pues no podemos provocar como lo que los cachorros provocan en el hocico de sus padres, ¿verdad? Eh, no podemos provocar que Dios llegue a actuar. La oración desesperada muestra que nuestro corazón tiene pasión por las cosas de las cuales también Dios se preocupa. Y así se cumple la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que dice ahí en Juan 15:7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. El grave problema es que luego ni la palabra de Dios permanece en nosotros y muchas ocasiones nosotros no queremos o no permanecemos en Cristo. Y es por eso que Dios permite que llegue el punto crítico de desesperación para entender que tenemos que permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros. Es acerca de lo que el día de ayer Dios nos permitió entender acerca de la predicación, ¿se acuerdan? Nosotros tenemos que estar muy atentos a su palabra y declararla para nuestras vidas, mis amados. Eh, Aquí David, cuando dice, alumbra mis ojos, él tuvo la sabiduría para saber que a pesar de tener profundos sentimientos, no estaba viendo la realidad. Su visión estaba nublada y oscurecida, así que clamó a Dios, alumbra mis ojos. Miren, esta es una gran oración, mis amados. Nosotros necesitamos que la luz de Cristo brille sobre nuestras vidas y que nos dé de su sabiduría y de su conocimiento. No importa el problema en el que estemos, debemos clamar con todo nuestro corazón, alumbra mis ojos. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque en muchas ocasiones le damos mucha autoridad a la mentira de Satanás, que hasta pensamos que lo que estamos pasando, lo que estamos viendo, es una realidad eh, verdadera, válgase la redundancia. Pero recordemos que Satanás es el padre de mentira y muchas veces vamos a estar viendo la mentira que él quiere traer a nuestra vida para alejarnos de la presencia de Dios, para hacernos vulnerables. Acuérdense de eso. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Miren, en Efesios 1, del 17 al 19, el apóstol Pablo nos muestra la importancia de tener nuestros ojos iluminados por el Señor. Y eso fue también lo que oró Pablo por todos los cristianos. Y dice la palabra de Dios en Efesios 1, del 17 al 19, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Se dan cuenta cómo necesitamos que Cristo alumbre nuestra vida? Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a buscar con vehemencia, mis amados. Dice la palabra de Dios, para que no duerma de muerte. Miren, si no somos iluminados por Dios, seguramente dormiremos. Y a menudo el letargo espiritual conduce a la muerte. Acuérdense lo que dice el dicho de camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿verdad? Entonces, justamente si nosotros no somos iluminados por Dios, pues vamos a andar en ese letargo, un letargo espiritual que después nos va a llevar a cometer graves errores, incluso hasta la muerte espiritual, la muerte eterna, si apostatamos en un momento dado. En ese sentido, mis amados, tenemos que estar súper despiertos, ¿verdad? Pablo pudo haber tenido este versículo en la mente cuando escribió de nuestra necesidad por la luz de nuestro Señor Jesús. Y por eso en Efesios 5:14 dice Pablo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muchas veces nosotros estamos dormidos en nuestros laureles, mis amados, aletargados. Por eso nosotros no debemos de tomarnos vacaciones espirituales. Una cosa es tomar unas vacaciones físicas, ¿verdad? Porque es válido descansar después de un arduo tiempo de trabajo y lo que se haya desarrollado durante un tiempo, y tenemos derecho de vacacionar, de descansar, pero no espiritualmente. Aún dentro de nuestras vacaciones yo me puedo ir a la playa y aún allí estar conectado con mi Padre Celestial, ¿verdad? Adherido a la vid verdadera que es Jesucristo, porque si no, el enemigo tiene ventaja sobre mí. Si yo me pongo de vacaciones espirituales, es cuando el enemigo viene y dice, ay, ahorita es cuando te puedo agarrar bien y bonito. ¿Por qué? Pues porque estás separado de Dios, porque estás en otro nivel. Y ahí hace trizas con uno, mis amados. Ya en el versículo 4, vemos cómo David ora por la victoria sobre sus enemigos. Y dice la palabra de Dios, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Bueno, pues David sabía que una de las peores cosas de perder era el escuchar el alardeo después de haber sido derrotado. Y por eso dice, para que no diga mi enemigo, ¿verdad? Bueno, no quería que sus enemigos se alegraran de cómo había sido humillado. Y entonces el estar consciente de Dios y de estar consciente del enemigo, pues es el contraste que cada salmo de David, ¿verdad?, nos ofrece. La carga positiva y negativa que producen la fuerza que lo llevan a sus mejores años. Cuando nosotros ponemos en un balance correcto, mis amados, en un contraste correcto, la bondad de Dios y la mentira de Satanás, eso nos va a llevar y nos va a permitir ponernos en el punto correcto. Amén. Y bueno, pues esto nos lleva a hacer declaraciones completas, correctas, como la que hizo David ya en el versículo 5. ¿Y por qué digo esto? Porque ya la confianza de David en la misericordia de Dios se había recuperado. Y dice la palabra de Dios, mas yo en tu misericordia he confiado. O sea, David, después de su oración, llegó al lugar de confianza y de esperanza. He confiado. Ahora, vemos que de alguna manera está como en un tiempo pasado. Y es como si David recordara que él realmente confiaba en Dios. Le cayó el 20 otra vez, point, ¿verdad? Si yo me acuerdo que siempre he confiado en Dios, ¿por qué ahora que estoy pasando por esta situación, por este problema, me olvido de que he confiado de Él y que Él me ha respondido? Entonces, mientras disipaba la neblina de sus pesados ojos, ¿verdad? Que ya no veían la presencia de Dios, mientras Él se sacudía la cabeza como para recordar, ¿verdad? Pues Dios ahora estaba alumbrando sus ojos y su pensamiento.
¿Te ha pasado que cuando quieres recordar algo le haces? Es como sacudirte la cabeza, ¿verdad? Para efecto de que caiga eso que quieres recordar y lo ejecutes. Bueno, pues así justamente le pasó en ese momento a David. Y dice, en tu misericordia. Bueno, en, en dicho lugar de desánimo, pues David no podía confiar en la justicia de Dios, en el lugar de desánimo, ¿eh? O en la ley de Dios, o en la santidad de Dios. Esas cosas podrían bien condenarle debido a que sus sentimientos habían hecho que no viera claramente. Por eso es necesario que hagamos nuestros sentimientos a un lado, mis amados, de lo que nos está pasando, de lo que nos pueda estar sucediendo, y permitamos que la confianza en Dios sea la que nos levante. Ver claramente que Dios está con nosotros. Él siempre podía confiar en la misericordia de Dios. Tú y yo podemos confiar siempre en la misericordia de Dios. Entonces, cuando tú llegues al momento de que no puedas confiar en nada más, voltea a ver a Dios y confía en su misericordia. Allí es a donde debemos descansar. Entonces, podemos comenzar nuestra oración como si Dios no nos volviera a ver, pero al momento de ejercitarnos un poco en nuestro deber, eh, simplemente vamos a ver cómo Dios brilla en nuestras vidas. Amén. Esto nos lleva a ver el gozo de David en el Señor y en la salvación que Dios trae a su vida. Dice el versículo 5 y 6: mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová. Bueno, pues ahora David seguía en el reino de los sentimientos, ¿verdad? Pero ahora se alegrará. Ahora dirigió su sentimiento en lugar de dejar que sus sentimientos le dirigieran a él. Ahora él deseaba alegrarse. Mi corazón se alegrará, dice. O sea, le dio instrucciones a su propio corazón para que se ocupara en alegrarse. ¿Han escuchado cuando oramos los domingos antes de iniciar nuestra predicación y le damos instrucciones a nuestra mente, a nuestro cuerpo físico? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad, mis amados hermanos, de dirigir nuestras oraciones y de instruir hasta nuestro cuerpo físico, a nuestra alma, para someterse a la voluntad de Dios. Y vemos aquí cómo dirige su corazón para alegrarse, pero para alegrarse en lo correcto, en la roca que cimenta nuestras vidas, alegrarse en la salvación de Dios. Y esto era en lo que David se alegraba. Si no se podía alegrar en nada más, pues pudo alegrarse en la salvación que Dios le dio. Miren, mis amados, muchas veces, posiblemente durante nuestro caminar en este mundo, va a haber cosas que desgraciadamente no puedan irse de nuestra vida, como por ejemplo, pues las secuelas de una enfermedad que ya fue curada por el Señor y que siguen algunas secuelas. Y digo de esta manera porque yo declaro en el nombre de Jesús que tú has sido sano, completamente sano, sana, en el nombre de Jesús. Por su llaga nosotros somos sanos. El grave problema es que de repente quedan secuelas o consecuencias de lo que vino a nuestra vida. Y aún en eso, si todavía no puedes alegrarte porque tu cuerpo físico sigue adolorido, sigue lastimado, de alguna manera todavía estás pasando por esas secuelas, bueno, alégrate entonces en que Dios ya te dio la salvación y vida eterna. Porque si eres salvo, puedes alegrarte y puedes decirle a tu corazón que comience a alegrarse. Y eso nos va a llevar a una condición bien padre, mis amados, porque dice la palabra de Dios, cantaré a Jehová. O sea, nosotros vamos a poder expresar nuestra alegría de una manera maravillosa a través de los cantos. Así que al cantarle a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Pues expresa nuestra alegría y, e incrementa la alegría. Y eso pues nos lleva a empezar a poner muchas cosas en orden en nuestra vida, mis amados. Entonces, David, como vemos,
Cambió de estar deprimido y sentirse abandonado por Dios a cantar alegremente. Entonces, el hecho de que nos sintamos de repente abandonados significa que en verdad sabemos que Dios está allí. Para ser abandonado necesitas a alguien que te abandone, obvio. Y debido a que somos cristianos, que somos hijos de Dios, se nos ha enseñado por Dios en las Escrituras y sabemos que Dios aún nos ama y será fiel con todos nosotros a pesar de nuestros sentimientos. Es por eso que nosotros ya debemos de permitir que nuestro espíritu sea el que crezca, no nuestra alma, porque si no, por eso nos convertimos en entes almáticos, berrinchudos, que si tenemos los sentimientos correctos, pues actuamos y vemos las cosas correctamente, pero si tantito nuestros sentimientos se desvían por el dolor, por el sufrimiento, por la necesidad, entonces hacemos todo lo contrario. ¿Cuántas veces no hemos visto a hermanos que dejan de ir a la iglesia durante mucho tiempo? ¿Por qué? Porque su sentimiento estaba equivocado. Y ya cuando las cosas le aprietan, ahí vienen de regreso a la iglesia, porque ahora su sentimiento los trae. Mis amados, yo creo que el hecho de buscar la presencia de Dios nunca tiene que ser por sentimentalismos. Más bien tiene que ser en una actitud correcta de saber quién es verdaderamente Dios para nosotros. Entonces, ya en el versículo 6, pues con los ojos alumbrados, ¿verdad? David pues ve la bondad de Dios. Y dice allí en el versículo 6, en la segunda parte de este versículo, porque me ha hecho bien, porque me ha hecho bien. Bueno, pues vemos aquí que mientras David pensaba en ello, tuvo una muy buena razón para alegrarse, para cantar, porque Dios había sido bueno con él. Entonces, si solamente pensamos en esto, cada persona en esta tierra tendría motivos más que suficientes para regocijarse, para alegrarse, para cantarle a Dios, debido a que en alguna manera Dios ha sido bueno con todos nosotros. Y necesitamos de un corazón humilde para reconocer que verdaderamente Dios ha sido bueno con nosotros. Dice, porque me ha hecho el bien. Hay una gran transición aquí, ¿se dan cuenta? Al comienzo del Salmo, David estaba abrumando por sus sentimientos y creía que Dios se había olvidado de él y se estaba escondiendo de él. Entonces vemos cómo David tenía problemas con Dios, tenía problemas consigo mismo y tenía problemas con otros. Pero ahora veía claramente cómo Dios le ha hecho bien. Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? Y debido a que sus ojos fueron alumbrados, pues David ahora podía ver la bondad de Dios. Entonces vemos qué gran cambio de perspectiva fue eso, ¿verdad? Cuando nuestros ojos están nublados por nuestros sentimientos, por la situación, por lo que está aconteciendo, no podemos ver claramente la bondad de Dios y no podemos por eso confiar en que Dios seguirá siendo bondadoso. Pero cuando el Señor nos limpia, alumbra nuestros ojos, nos pone de ese colirio, ¿verdad? Para nuestra vista espiritual y nos permite ver bien, entonces ahora vemos la bondad de Dios y cambia nuestra perspectiva. Antes de que Dios pueda alumbrar nuestros ojos, pues debemos estar de acuerdo que no podemos ver del todo. Debemos darnos cuenta que nuestros sentimientos no nos dan toda la información y tampoco nos da la información de manera acertada. Pero si hacemos esto y clamamos al Señor, Él alumbrará nuestros ojos y nos llevará de un lugar de desesperación a un lugar de confianza, a un lugar de alegría, a un lugar de fe. Amén. Entonces, es por eso, y es por eso que es tan importante estudiar la palabra, como decíamos ayer en la predicación. En tiempos de dificultad, el Señor, con una escritura o con otra escritura, nos fortalecerá en contra de todo lo que venga a nuestra vida. De tal manera que a menudo tenemos que estar declarando, ¿ah?, constantemente la palabra de Dios.
porque de esa manera nosotros tendremos la oportunidad de ver claramente, mis amados. Amén. Esto nos lleva al capítulo número 14. Hemos terminado el capítulo 13 y pues vamos a ver en el capítulo 14, en la primera parte, ¿verdad? La triste condición del hombre que rechaza a Dios. Aquí se nos muestra un hombre caído en contraste con un Dios fiel, como es el Dios en el que hemos confiado. Este salmo, mis amados, simplemente se titula como Al músico principal, Salmo de David. Y con este título, pues recuerden que tenemos al autor David y a la audiencia de este salmo, a quien podemos tomar, ¿verdad? Al músico principal que puede representar más que a un líder de coros como Asaf. Realmente David seguramente está mirando hacia el músico definitivo del universo, a Dios mismo. Entonces, el pensamiento de todo el salmo es aquel que da la seguridad de la piedad y el peligro de la impiedad. Y para ello, pues vamos a ver lo que dice en la primera parte, en el versículo 1, pues el análisis de David del hombre que rechaza a Dios. Y dice la palabra de Dios. Salmo número 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. David miró a aquellos que negaban la existencia de Dios y llegó a la conclusión de que eran necios. ¿Ah? La idea detrás de la antigua palabra hebrea traducida para necia o necio es más moral que intelectual. David no tenía en mente a aquellos que no fueran lo suficientemente inteligentes para descifrar a Dios. Nadie es tan inteligente como para eso, ¿verdad? Sino más bien él tenía en mente a aquellos que simplemente rechazaban a Dios. Entonces, se puede decir que el necio habla de que no hay Dios. Esto es, no hay Dios para mí. Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Así que lo suyo es un ateísmo práctico y también teórico. No solamente no cree en Dios, sino que actúa conforme a su convicción. Y porque no cree en Dios, pues entonces hace de las suyas como bien le parece, no importándole el lastimar, no importándole el transgredir, y desgraciadamente, pues eso también va a traer consecuencias para su vida. David dice esto debido a la llana evidencia de que hay un Dios, evidencia tanto en la creación como en la conciencia humana que Pablo describió en Romanos en todo el capítulo 1. El hecho de que algunos hombres insisten en negar la existencia de Dios no borra a Dios del universo. ¿Verdad? O sea, no por el hecho de que alguien diga no hay Dios, no va a haber Dios. Eso no es así. Esto habla de su propia posición como necio, ¿verdad? Una persona que dice, yo no creo en Dios, por lo tanto, no hay Dios, bueno, pues solamente está hablando de su propia concepción, de su propia posición, ¿verdad? Así es como escribió Pablo en Romanos 1:22, que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, les comento, la palabra hebrea para necio en este salmo es naval, una palabra que implica una perversidad agresiva, personificada por Nabal en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 25. Allí es a donde se utiliza esta palabra y nos da una idea bien clara de que el hombre que niega a Dios es un necio, debido a que, primero, lo niega o niega lo que es plenamente evidente. Recuerden que la evidencia mayor que tenemos de la existencia de Dios es su creación. ¿Verdad? Segundo, esa persona necia cree en un tremendo efecto sin causa. Tercero, esa persona necia niega una autoridad moral en el universo. Cuarto, esa persona necia cree únicamente en lo que se puede probar por el método científico. Hay muchas cosas, mis amados hermanos, que jamás vamos a poder probar por el método científico, aun cuando las damos ya por ciertas. Quinto, esa persona necia toma una oportunidad dramática y perdedora en su
su posición de que no hay un Dios, de que no hay Dios. ¿Ah? Y sexto, esa persona necia se rehúsa a ser persuadido por los múltiples argumentos poderosos de la existencia de Dios. Y vemos entonces que hay muchos poderosos argumentos de la existencia de Dios. Y vamos a ver 4 argumentos poderosos en esta mañana. Primero está el argumento cosmológico, o sea, la existencia del universo significa que debe de haber un Dios creador. Segundo, el argumento teológico, o sea, la existencia en el diseño del universo significa que debe haber un Dios que lo diseñó. Tercero, el argumento antropológico. Vemos que la naturaleza y el carácter único de la humanidad significa que debe haber un Dios de relaciones interpersonales, ¿verdad? Y por último, el cuarto argumento, que es el argumento moral, nos lleva a ver que la existencia de la moralidad significa que debe haber un Dios que gobierna. Y hay una pregunta que hace Morgan, un teólogo. Dice, ¿cuál es causa y cuál es efecto? ¿El ateísmo resulta de la necedad o la necedad es la resulta del ateísmo? Dice Morgan, sería perfectamente correcto el decir que cada cual es causa y cada cual es efecto. O sea, la necedad es la causa y el efecto es el ateísmo. Pero también el ateísmo es el efecto y la causa, perdón, es la causa y el efecto es la necedad. Pues así justamente es como se comportan esas personas en su vano corazón, ¿verdad? Y por eso dice el salmista, dice el necio en su corazón. O sea, David no solamente encontró lo que el necio decía que lo que decía fuera significativo, sino donde lo decía también era importante, lo decía en su corazón. El hombre que niega a Dios, mis amados, el cual David tiene en mente en este salmo, no solamente tiene problemas con las objeciones intelectuales de la existencia de Dios, sino que en su corazón desea que Dios no exista, a menudo por razones meramente morales. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces, mis amados, las personas que moralmente se muestran equivocadas, que están pecando constantemente, ¿verdad? Pues no pretenden entender que hay un Dios porque no quieren, entre comillas, ser juzgados. No quieren que la situación les señale, pero a final de cuentas, pues es lo que justamente están provocando. ¿Mm? Por eso dice Juan 3:20 y lo explica de esta manera muy claramente el apóstol Juan. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto significa que el hombre que David tenía en mente no era un ateo primordialmente debido a razones intelectuales, porque un agnóstico intelectual honesto no produce necesariamente inmoralidad, pero las emociones deshonestas de un ateo siempre producen inmoralidad. O sea que cuando hablamos con aquel que niega a Dios, deberíamos no solamente hablar a su cabeza, sino también a su corazón. Y dice Spurgeon, que el predicador apunte al corazón y que predique el amor conquistador de Jesús. Y él, o sea, Jesús, por la gracia de Dios, ganará a más dudantes, perdón, de la fe del evangelio que cualquier centenar de los mejores razonadores, quienes simplemente dirigirían o dirigirán sus argumentos a la cabeza. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Recuerden que nosotros ya logramos comprender que el único que nos puede convencer de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que declarar la verdad de Dios en el corazón de la gente, para que de esa manera el Espíritu Santo se encargue de convencer a la gente de su pecado, de que va a haber un juicio y de que la justicia de Dios es perfecta. Y entonces allí es cuando la gente, como tú y como yo, llegamos en el momento en que decimos, es verdad, lo que yo declaraba es incorrecto y ahora empieza a abrirse mi corazón a esta realidad. Por eso la frase dice en su corazón, también nos recuerda que es posible para alguien decir
en su mente que hay un Dios, pero aún negarlo en su corazón, en su vida. O sea, uno puede creer en Dios en teoría, pero puede seguir siendo un ateo en la práctica por su manera de vivir. Y muchos de nuestros hermanos, desgraciadamente, viven así. En su corazón existe un Dios, ¿verdad? Y van a la iglesia y adoran a Dios y todo, pero desgraciadamente su vida niega la existencia de Dios. Es por eso que tenemos que ser muy coherentes, mis amados, entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que actuamos. O sea, nuestra vida tiene que ser coherente entre la creencia de Dios y nuestra actividad, nuestra actitud de que verdaderamente hay un Dios. Ujú. Entonces, eh, dice allí que se ha corrompido y hacen obras abominables. Bueno, pues David considera el resultado de negar a Dios, ¿verdad? El negar a Dios, pues conduce a los hombres hacia la corrupción y hacia obras abominables. Y esto no es para decir que cualquier ateo vive una vida disoluta y que cada creyente en Dios vive una excelente vida, pero hay una marcada diferencia entre aquellos que toman a Dios en serio y aquellos que no. ¿Por qué? Porque cuando verdaderamente venimos a Cristo, nos hemos arrepentido, hemos tenido un nuevo nacimiento, pues nuestra tendencia natural es hacia la vida, hacia hacer lo correcto, hacia el reino de los cielos. Y cuando una persona se declara atea, ¿verdad? Puede hacer cosas buenas, pero su tendencia natural va a ser ir al infierno, ir a la destrucción. Entonces, nosotros tenemos que ver que cuando Cristo ahora mora en nuestra vida, hacemos las cosas buenas que Dios preparó de antemano para que nosotros camináramos en eso. Y entonces estamos viendo una gran diferencia. De repente pecamos, sí, pero ya no es nuestro estilo de vida. Versus o en contra o en contraste contra aquellos que se declaran ateos y que su estilo de vida, pues normalmente sigue siendo pecador. ¿Ah? A final de cuentas, no han nacido de nuevo, siguen muertos en sus delitos y pecados. Entonces, tenemos que poner las cosas en claro. Y por eso dice David, no hay quien haga el bien. David consideraba el pecado, ¿verdad? Eh, en aquel que niega a Dios y miró hacia el panorama de la humanidad y por eso hace esta conclusión, que no hay quien haga el bien. No quiso decir que no hay bondad humana en este mundo, sino que el hombre caído está tan desviado que por instinto no hace el bien. Y aún el bien que pueda hacer, pues está condicionado con la maldad. Miren, fíjense bien, nacemos tanto con la voluntad y la capacidad de hacer el mal. Nadie le debe enseñar a un niño a hacer el mal. De repente vemos como un bebé, un niño chiquito, tira las cosas desordenadamente, hace cosas que nadie le enseñó a hacer y que en su corazón, en su conciencia, él sabe que están mal. Porque no nos basta más que agarrar y preguntar, ¿quién hizo esto? Y de inmediato echan sus manitas para atrás como diciendo, yo no fui. O tienen el levantar los hombros como una actitud, como diciendo, yo no sé, ¿no? También vemos que, por ejemplo, el camino de menor resistencia usualmente nos conduce hacia lo malo, no hacia lo bueno. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que es ancho y espacioso el camino que nos conduce a la destrucción. Dice, pero el camino estrecho, el que nos lleva a trabajo para caminarlo, casi nadie lo quiere agarrar. A menudo es más fácil en animar a otros a hacer el mal en lugar de llevarlos a hacer el bien. Y muchas de nuestras buenas obras están mezcladas con motivos egoístas e impíos. Y es por eso que bien decía David en este salmo, que no hay quien haga el bien. Y esto no es una exageración, ya que cada pecado, mis amados, implica el deseo de supuestamente saber mejor que Dios, o sea, de querer saber más que Dios.
y la corrupción de amar más a la maldad que al bien. Y bueno, esto nos lleva a los versículos 2 y 3. Da un análisis del cielo en cuanto a la humanidad caída. Vemos aquí cómo Jehová miró desde los cielos, dice la palabra de Dios, sobre los hijos de los hombres. Estoy citando el versículo 2 y 3 del Salmo 14. Dice, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una. Dice, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Bueno, pues vemos aquí que mientras los hombres pudieran desear el olvidarse de Dios, Dios jamás se olvida del hombre. Por eso dice el salmista, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Él siempre está observando al hombre, viendo desde los cielos, mis amados. El rechazo de Dios por parte del hombre a menudo está, ¿verdad?, el deseo en ese rechazo de que Dios simplemente nos dejará en paz. Es un deseo imprudente, debido a que toda la vida humana depende de Dios. Ese es un deseo imposible, debido a que Dios tiene derechos de un creador sobre su creación. No nos va a dejar de mirar. Mucha gente piensa que porque Él no cree en Dios, Dios va a dejar de ver sus obras, su pecado. Pero no, realmente Dios siempre va a estar allí. Entonces, dice, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cuando Dios mira abajo desde el cielo, una cosa que Él busca es si hay algún entendido o alguien que busque a Dios entre la humanidad. Y Dios busca esto no primordialmente debido a un juicio intelectual. Él no se pregunta si hay alguien lo suficientemente inteligente, ¿verdad?, como para entenderle. No, Él mira más por un juicio moral y espiritual, para ver si hay algún hombre entendido sobre el plan perfecto de Dios y sobre el corazón de Dios, y alguien que le busque por el bien de la justicia. Y por eso dice, todos se desviaron a una se han corrompido. Cuando Dios mira, esto es lo que Él encuentra. Primero haya que el hombre sea desviado y por lo tanto pues sea corrompido. Entonces, dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Cuando Dios encuentra que no hay quien haga lo bueno, es debido a que no hay nadie. No es que haya recibido o ha habido algunos y Dios no los pudo ver, no. David aquí observa y recuerda que el hombre en verdad de manera profunda es realmente equivocado en sus acciones. El uso de la frase, no hay quien haga lo bueno, por parte de David, repentinamente amplía el alcance de más allá del ateo, ¿verdad?, que hasta nos incluye. Después de todo, nosotros no somos ateos, podríamos decir, ¿verdad? Pero ahora, al ser introducidos en la perspectiva de Dios, desde el punto de vista de cómo Dios nos ve, vemos que también estamos incluidos. Y es triste que de repente Dios pueda mirar nuestra vida y pueda también decir, no hay quien haga lo bueno, no estás haciendo lo correcto. Y esta es una muy buena ilustración de nuestra raza, mis amados. Salvados únicamente donde la gracia reina. No hay nadie que haya hecho lo bueno. La humanidad caída y degradada es algo crítico. Es un infierno sin fondo, mis amados. La gloria sea para el Señor porque su gracia nos lleva hacia su reino. La gracia de Dios nos lleva a hacer lo bueno. Por eso dice la palabra de Dios que Él mismo preparó esas obras buenas en las que ustedes y yo tendríamos que andar constantemente. Vamos a dejarle hasta aquí. Mañana continuamos con la segunda parte de este Salmo número 14, donde vamos a ver la defensa de Dios de su pueblo justo, porque Dios defiende la generación de los justos. Y recuerden que ustedes y yo hemos sido llamados a ser justos delante de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a darle la gloria